Hermanos, vamos a ir directamente a nuestro texto que vamos a estar estudiando, el texto de Efesios capítulo 6, versículo 12. El título de este sermón, como ya lo dije, se llama Un mundo nos vigila. El texto dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, mis hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo para qué debemos estar vestidos y por qué debemos de tomar la armadura de Dios, porque si no lo hacemos, estamos expuestos a caer en manos de este enemigo que tenemos. Y solamente podemos nosotros mantenernos firmes en el poder de Dios y en la fortaleza de Dios. Y Pablo nos advierte sobre estas cosas, sobre estas acechanzas del diablo, y nos presentó de una manera el adversario principal, que es el diablo, y nos ha exhortado a estar firmes. Pero no es el único autor del Nuevo Testamento que nos dice estas cosas. También hay otro, está Santiago, y tú conoces muy bien este texto que está en Santiago 4:7, que dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso lo dice Santiago. Y no solamente Santiago, Pedro también, este texto que ya hemos analizado y lo seguiremos viendo porque es paralelo a nuestro tema. Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así que mi hermano y mi hermana, no solamente nos ha dicho Pablo acerca de estas acechanzas y este enemigo, también Santiago, también Pedro, Juan también, en la lectura que tuvimos al principio, donde dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y eso ya lo vimos en primera de Juan 5:19. Inclusive Jonás nos compartía un sermón sobre este pasaje. Así que mi hermano y mi hermana, tenemos un enemigo, tenemos que estar firmes, tenemos la armadura de Dios, porque un mundo invisible nos vigila. Vamos a las preguntas que vamos a tener. Vamos a mandar por ahí una liga para que puedas contestar estas preguntas. Por favor, contesta estas preguntas después de escuchar el sermón. Si contestas esas preguntas sin escucharlo, posiblemente te vas a equivocar, y yo no quiero que te equivoques ni que te sientas mal por una calificación no adecuada. Primer pregunta: en esta lucha que tenemos en Efesios 6:12, el apóstol está negando la realidad de la oposición humana. Pregunta número 2. ¿Cuál texto nos da una explicación espiritual de la oposición humana de los incrédulos? Ok, ahí hubo un error por ahí. Como creyentes, ¿cuál es la actitud o la que debemos de tener o de saber para poder ayudar y rescatar a estas personas de las garras del enemigo? Ok, bueno, espero que lo encuentres. Según Efesios 6:12, el apóstol le interesa un estudio de esta clasificación del mal y está fascinado en que conozcamos el mecanismo que utilizan estas huestes para controlar nuestras sociedades. Y por último, ¿por qué Pablo usa el verbo luchar en Efesios 6:12? ¿Cuál es la intención de Pablo? Todas estas preguntas, sus respuestas van a estar en la predicación. Muy bien, entonces vamos a introducirnos a este tema de este mundo invisible que nos vigila. El diablo, mis hermanos, no nos ataca de frente, ya lo vimos. Se asemeja mucho el diablo a los chacales, a los buitres, a las hienas. Nos ataca cuando tú y yo somos vulnerables, con sus acechanzas, sus estrategias, sus sutilezas engañosas.
Hermanos, y sin el poder del Señor y sin la sabiduría de Dios, no podemos mantenernos firmes contra Él porque es fuerte nuestro enemigo. Pero el diablo, mi hermano y mi hermana, no es nuestro único enemigo. Detrás de él viene una innumerable hueste de siniestros seres espirituales. Recuerda, un mundo nos vigila, un mundo invisible. Estas huestes siniestras de seres espirituales están a la acechanza de nosotros. Y vamos a detenernos un momento a considerar la naturaleza personal de estos adversarios. Vamos a detenernos ahí un poquito, porque necesitamos mantenernos firmes, como ya lo hemos dicho, y necesitamos considerar este ataque personal. Los seres humanos, hermano y hermana, mi amigo que nos estás escuchando, los seres humanos no somos autónomos en un sentido espiritual. Esta es una mentira del diablo. Toda la existencia humana, toda, está sujeta a la influencia, consciente o inconsciente, de poderes espirituales, tanto de manera individual como de manera colectiva, inclusive de una manera sociopolítica también. Estos poderes no son fuerzas impersonales, sino son seres inteligentes y son seres poderosos. Cuando llamamos personales a estos seres, no queremos decir que sean iguales a nosotros como personas. Su personalidad es muy diferente a la nuestra, pero no debemos de caer en el error de pensar que sean menos personas que nosotros. ¿Por qué estamos diciendo esto? En toda esta serie de predicaciones que hemos llamado peleando la buena batalla o peleando esta lucha, el propósito de hacer estos estudios es prevenirnos y es equiparnos con la palabra del Señor. No nos corresponde a ti y a mí saber muchas cosas acerca de las huestes diabólicas. Yo sé que habrá entre los que nos escuchan, a lo mejor personas morbosas que quisieran escuchar más de las cosas del diablo, satánicas, pero no ese es el propósito. El texto bíblico siempre nos va a dejar con muchas preguntas acerca de esta situación y no las va a contestar. Y si la Biblia no las contesta, yo tampoco las voy a contestar. Pero la información que la Escritura, que la revelación de Dios nos proporciona, no tiene el propósito de satisfacer tu curiosidad o mi curiosidad, sino de prevenirnos contra el enemigo y de equiparnos para nuestra defensa. Podemos dar por sentado que Dios nos revela lo que necesitamos saber para luchar eficazmente, pero que otras cosas, mi hermano y mi hermana, van a estar veladas para nosotros. Eso es una verdad. Y lo vamos a hacer en 2 puntos, aunque van a ser un poquito extensos. Primer punto, la Escritura nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Por qué no? Porque no tenemos lucha contra personas, mi hermano. No tenemos. Nuestra batalla no es contra otros seres humanos. Nuestra batalla es contra enemigos espirituales, con este mundo invisible que nos vigila. Pablo empieza, mi hermano, este versículo hablando de estas fuerzas. Más bien, no empieza hablando de estas fuerzas, no empieza hablando de lo poderosos que son, sino que nos asegura que la batalla espiritual no se libra con seres humanos o entre seres humanos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y el término carne y sangre designa a la frágil naturaleza humana. Eso es por un lado. Pero por otro lado, el apóstol Pablo
para que no se malentienda, el apóstol Pablo no está negando la realidad de la oposición humana. Pablo habla en otros pasajes de los que se oponen al evangelio y jamás hace una referencia a los demonios, sino a seres humanos. Y nos dice que debemos de mantenernos también luchando contra esta oposición humana. Y la vida del apóstol Pablo es un ejemplo elocuente de esta clase de confrontación humana. Él no dice, bueno, pues como nuestra lucha no es contra carne y sangre, pues entonces yo no respondo a la oposición de los humanos. No. Él utiliza un arsenal de persuasión, un arsenal de su lógica, un arsenal de argumentos, mi hermano. Pablo es un erudito y se defiende de una manera muy bíblica, muy sagaz, porque debe de defenderse de esta oposición humana. Voy a recapitular. No tenemos una lucha contra sangre y carne, pero con esto Pablo no está diciendo que nuestra lucha solamente es espiritual. No, también hay una lucha con personas. No niega la oposición humana, sino que nos va a hablar más adelante voy a explicarlo, nos va a hablar de esta lucha que tenemos con estas huestes. Pero quiero ver este punto de si hay una lucha, una oposición al cristianismo de las personas, y nada tiene que ver el diablo en este asunto, al menos no de una manera principal. La iglesia ha recibido o ha tenido a través de los siglos muchos ataques, bastantes ataques del mundo. Y el mundo, mi hermano, está formado por seres humanos, por personas como tú y yo. Y aunque no tenemos lucha contra sangre y carne, Pablo jamás está negando la dimensión humana en nuestra lucha, pero sí está mirando más allá de nuestra lucha. No es contra sangre y carne, no es primordialmente contra sangre y carne. Es más, pudiéramos decir que los seres humanos no son nuestros enemigos. Con aquel que tú o yo tengamos oposición por el cristianismo, no son en primer lugar nuestros enemigos, sino tenemos que verlos como personas que debemos de rescatar de quien los tiene dominados, que ellos inclusive ni cuenta se dan. El enemigo es aquel que los tiene esclavizados, es aquel que los tiene dominados y los utiliza en contra del evangelio. Si nuestra lucha, mi hermano, fuera contra sangre y carne solamente, ¿qué piensas? ¿Sería más fácil? Digo, al menos pudiéramos verlos. No sería un mundo invisible que no vemos. Al menos podríamos verlos. Pero creo que sería una lucha de el más fuerte contra el débil. Y siempre habría una pérdida grande en ese sentido. Por eso, mi hermano, cuando tú y yo evangelizamos, la evangelización se hace tan difícil, muy difícil, porque hace que nuestro testimonio, el proclamar el evangelio al mundo sea difícil, porque detrás de estos seres humanos que se oponen, hay seres espirituales en un mundo que no vemos, en un mundo invisible que siempre está vigilando al creyente con estas huestes de maldad. La oposición humana de los incrédulos es una realidad dentro de la iglesia y hay una explicación espiritual detrás de este rechazo, de esta oposición humana. Vuelvo a decir el punto. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero Pablo no está negando esta lucha de personas, sino que está yendo más allá de esta lucha que tenemos de la oposición contra el cristianismo. Y lo podemos ver de esta manera. No sé cómo fue tu experiencia, pero
Cuando una persona se convierte y puede recibir a Cristo y ve la profundidad porque el Espíritu Santo le ha iluminado y ve la grandeza del Evangelio, después de que recibe a Cristo, se le quita la venda de los ojos. Se le quita esas escamas que tenía y ahora puede ver de una manera clara el Evangelio y su salvación que Cristo le ofreció. ¿Y qué hace el nuevo convertido? Pues va corriendo a testificar, a hablar, y habla a su casa, a sus familiares. Y él piensa, este creyente, porque así nos pasó, piensa que enseguida que los familiares van a escuchar este evangelio y lo van a abrazar. Pero pasa un par de semanas y terminan decepcionados porque sus familiares no abrazan el evangelio y él lo está expresando, pero no son abiertos sus ojos. ¿Cuál es la explicación aquí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, dice la Escritura, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Ahí está la explicación. Hay una oposición humana de los incrédulos, pero detrás de esta oposición de los incrédulos está el mismo diablo, está el Dios de este siglo. Si tú y yo antes no hacemos una batalla en las regiones celestes y utilizando la misma palabra que usa nuestro texto, en esas regiones celestes, con oración, nuestra lucha va a ser casi de pérdida, mi hermano. Porque tú y yo necesitamos luchar y en medio de esta batalla debemos utilizar las armas que Dios nos ha dejado. Y una de las armas que Dios nos ha utilizado es la oración. Por muy elocuente que tú o yo seamos en relación a persuadir a las personas acerca del Evangelio, no podemos hacer nada. Por muy coherente que sean tus argumentos y mis argumentos, la gente no lo verá. ¿Por qué? Porque no tiene ojos para ver. Dice la Escritura también, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que aquí tenemos la respuesta, ¿por qué la gente no responde al Evangelio? Porque la gente no tiene esta revelación de la palabra del Señor y debe de entenderse de manera espiritual. No puede captarlo porque para él es locura. Aparte, el Dios de este siglo le ha hecho ciego para que no vea y no pueda entender el Evangelio. Aparte, siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y en eso, antes tú y yo andábamos también. Estas personas, esta oposición de personas al Evangelio, y no estamos hablando de huestes, estamos hablando de personas, son esclavos. Y su esclavitud es peor porque ni siquiera son conscientes que son esclavos. A veces esta esclavitud la palpan. Yo he hablado con personas que son alcohólicas y que yo le digo, oye, ¿en realidad quieres cambiar? Y él dice, sí quiero cambiar, pero no puedo cambiar. Y claro, jamás va a poder si no viene a Cristo y si no permite que el Espíritu Santo y la palabra de Dios le transforme. Ellos a veces son conscientes de esta esclavitud que tienen, pero otras veces son inconscientes. Son esclavos que están, ojo, bajo principados, bajo potestades, bajo gobernadores, bajo huestes espirituales de maldad. Y estas huestes de maldad ejercen poder y gobierno sobre estas personas. Sí hay una oposición humana al cristianismo, al evangelio, a los hijos de Dios.
Pablo no está negando esta situación, esta realidad. Solamente está diciendo que no tenemos lucha contra ellos. Nuestra lucha no es contra ellos, pero sí hay esta lucha contra estas personas. Y si tú como creyente y yo como creyente no somos conscientes de ellos, no vamos a poder ayudar a rescatar a estas personas. Primera de Juan, que es el texto que leímos al principio, capítulo 5, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto debemos de saberlo. Estas dos cosas deberíamos de saberlo. Primero, que somos hijos de Dios. Eso es verdad. Pero también que este mundo, que está lleno de personas, está bajo el maligno. Entonces no tenemos lucha contra sangre y carne. Pero no solamente así, el 20 también nos dice lo siguiente: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para entender estas cosas que estamos diciendo. Estas cosas que detrás de estas personas está este mundo invisible que nos vigila, para conocer al que es verdadero, dice Juan. Y por implicación, mi hermano, para conocer lo que no es verdadero y para entender por qué no es verdadero. Y termina el versículo 20: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, mi hermano, no tenemos lucha contra sangre y carne, pero Pablo no está negando la realidad de la oposición de personas y de personas incrédulas. Pero ¿solamente hay una oposición en los incrédulos o también hay una oposición humana de los creyentes? La tragedia es cuando un hijo de Dios, un creyente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. También para él estas cosas se convierten en locura y no las entiende, porque se deben discernir espiritualmente, y en vez de andar y de vivir en el Espíritu, y eso lo compartimos en toda la serie de predicaciones del fruto del Espíritu Santo, en vez de andar en el Espíritu, el creyente vive de una manera carnal. ¿Cómo explicamos este tipo de situaciones que palpamos cuando tú y yo compartimos a creyentes? ¿No te ha pasado, o al menos posiblemente hasta te has decepcionado, ¿no? Vas a una reunión de jóvenes o de varones o de mujeres o en la iglesia y piensas que los que van a recibir la palabra con bastantes ganas son los mismos que rechazan la palabra. ¿Cómo es posible que no entiendan esto? Inclusive, mi hermano, esto se puede palpar. Los predicadores a veces palpamos esto desde arriba, desde el púlpito, en medio de una iglesia de creyentes. ¿Cómo lo palpamos? Hay un ambiente de incredulidad, de adormecimiento espiritual. Hay un ambiente de apatía. Lo puedes ver en sus caras. El predicador emocionado y compartiendo la palabra, y la gente así seria, sin ninguna, insensible a las promesas de Dios, a lo que el Señor demanda. Una apatía, un rechazo. Y ojo, lo peor, todo está peor, pero lo trágico de esto es que algunos hasta se enojan. Un día estuve en una reunión en una iglesia en Estados Unidos con una gente hispana. Y a un hombre se le disciplinó, y este hombre se paró y agarró la Biblia y se la quería tirar al pastor. Imagínate, enojo por corregir lo que está chueco. Hay una especie de ceguera, mi hermano. Y el predicador, el evangelista,
el que comparte la palabra en casas, aunque pueda ser contundentemente bíblico y persuasivo, pero al final, así como se entra a la iglesia, así se sale de la iglesia, sin ningún cambio. También, mi hermano, hay una oposición de los creyentes, también, y no debemos de negarlo, y debemos de saber también eso. Concluyendo este punto acerca de que no tenemos lucha contra sangre y carne, y que Pablo no está negando la realidad de la oposición humana, a tanto del incrédulo como del creyente, es cierto que muchas veces el diablo se sirve de los hombres como agentes de esta guerra. Pero estos, más que nuestros enemigos, deben de ser contemplados como víctimas del maligno. Víctimas responsables, porque son responsables, pero son del maligno. Y posiblemente esto nos genere preguntas. El hecho es que tenemos que luchar contra una gran hueste supramundana de espíritus malignos. El diablo mismo y todos los demonios bajo su mando. Y mi hermano y mi hermana, nuestro enemigo más grande desde esa perspectiva no es el mundo, por corrupto y malvado que sea, sino el mundo que no podemos ver, este mundo de huestes espirituales que nos vigila en estas regiones celestes. No las podemos ver. Vamos al segundo punto. Entonces, si no tenemos lucha contra sangre y carne, sí tenemos una lucha. ¿Contra quién? El texto nos los dice. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Consideramos, mi hermano, que al apóstol Pablo no le interesa un estudio de estas clasificaciones del mal, ni siquiera el mecanismo que utilizan estas huestes para controlar nuestras sociedades. Como ya lo dijimos, la Biblia no nos da toda la información para poder entender estos poderes, ni conocer los límites de su autoridad o los mecanismos de su control. No nos los da, porque no es su propósito. Su propósito es poder fortalecernos. Su propósito es que nosotros sepamos cómo debemos de estar vestidos en esta lucha, y este es su propósito. No es estar contestando todas las preguntas que tú o yo pudiéramos tener sobre esta guerra espiritual. Pablo, cuando escribe a los colosenses, mi hermano, y a los efesios, al parecer estos dos lugares es donde cundía más este tipo de pensamiento, estas luchas, y tenían una fascinación por estos temas. Inclusive esta terminología que usa Pablo de principados, potestades, es una terminología que lo usaban los gnósticos del tiempo de Pablo en esas regiones de Efesios y de Colosas. Estas no son palabras políticas, sino se refieren a poderes espiritualmente, netamente espiritual. Es el vocabulario que utilizaban los gnósticos. Aquí Pablo, mi hermano, no niega la existencia de estos poderes. Estos poderes están ahí. Pero tampoco Pablo está obsesionado por este tema, ni él quiere jerarquizar esta cuestión diabólica de estos poderes. No es su propósito de él. Él usa estos términos porque se sobreentiende que sus destinatarios de Colosas y de Efesios van a entender estos términos. Por eso lo dice. Él solamente considera dos énfasis. Uno, no niega esta realidad espiritual, realidad que nos ubica en un peligro enorme si ignoramos esta realidad. Hay una realidad espiritual, hay un mundo
que nos vigila de huestes espirituales. Y el segundo énfasis es que en Cristo hay victoria. La victoria es de Cristo. Cristo es superior por encima de cualquier otro poder espiritual, sea potestad, sea principado, sea hueste, sea legión, lo que sea. Cristo es poderoso. El texto que estamos estudiando en esta tarde usa una palabra, un término, lucha. Dice, porque no tenemos lucha. Y hermanos, tenemos que luchar en esto. Pero Pablo deja el asunto de la batalla, del ejército, del soldado, y ahora entra en la arena. Deja a un lado todo el asunto del ejército, y ahora lo que él emplea un término que habla de la lucha libre, de esas luchas de tú a tú. Y Pablo muchas veces mezcla estas dos metáforas, a veces consciente, me imagino a veces inconsciente, de un luchador en la arena y del soldado también lo mezcla de una manera posiblemente sin darse cuenta. Pero aquí lo utiliza. Pablo cambia el verbo de la guerra espiritual como soldado y ahora utiliza la palabra lucha. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque proporciona el énfasis que él quiere comunicarnos sobre el carácter personal del conflicto. Y nos recuerda que esta lucha que tenemos que afrontar no solamente es con un ejército, es también una lucha personal, de tú a tú. Y en esta lucha tenemos que utilizar la astucia también. Cada creyente, mi hermano, tiene su propia lucha que afrontar. El luchador combate cuerpo a cuerpo y es una lucha personal, la lucha del tú a tú. Tenemos luchas, muchas. Yo tengo una lucha, tú tienes luchas también. Y no es la lucha, la de esa tienda, no, es otra lucha, ¿no? Aquí, en esta lucha personal, mi hermano y mi hermana, no te puede ayudar nadie porque es tu lucha personal. Estás tú solito. Es verdad que hay ciertas ayudas, sí podemos ayudar, pero es una lucha que solamente tú y tú estás peleando. Hay una pelea directa y personal. Además de la pelea colectiva que tenemos como soldados de Cristo, como ejército de Cristo, está esta lucha personal en la que te puedes solamente ponerte toda la armadura de Dios y pelear tú con tus luchas. Ya en la lucha colectiva podemos refugiarnos en medio de nuestros hermanos, en medio del ejército. Pero hay luchas personales. Por eso Pablo cambia este verbo. Y es una palabra que, no hombre, la leemos rápido, pero implica esto. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Hay una lucha personal. ¿Cuáles son tus luchas personales? Porque en esas luchas personales solamente tú peleas. Y tú pierdes o tú ganas. Tarde o temprano, mi hermano, si tú no tienes luchas, y todos tenemos luchas, pero a lo mejor piensas que no tienes luchas, tarde o temprano tendrás que hacer tu lucha personal contra las fuerzas espirituales. Y ante esta realidad, muchos prefieren mejor ser creyentes de butaca, creyentes de banca. Voy a dar una ilustración futbolera, a algunos les va a gustar mucho, como aquellos que le van a la América, aunque les amamos, pero ni modo, le van a la América, son nuestros hermanos y tenemos que amarles. Ellos están equivocados, pero bueno, le van a la América. Son hinchas de la América, ¿verdad? Y se ponen a gritar cuando su equipo está perdiendo.
Y no solamente se ponen a gritar cuando su equipo está perdiendo, sino que los critican porque no hacen aquello, o porque hicieron esto, o porque el director cambió a este, o por lo que sea. Así hay creyentes también, creyentes espectadores, creyentes que dicen: mira, ahí están los líderes trabajando, ¿y por qué no hacen esto? Y no hicieron aquello, y falta esto, y ahora siguen esto, y mira, por eso vamos mal. Pero son creyentes espectadores que desde arriba pues se puede gritar todo lo que uno quisiera, pero no se ponen a pelear juntos. Hay luchas personales, que sí, pero también hay unas luchas colectivas que como iglesia debemos estar fortalecidos en el Señor juntos. Esta respuesta de ser un cristiano espectador no es una respuesta válida ni bíblica, ni la opción a seguir como creyentes. Tenemos un capitán que es Cristo Jesús y que debemos de seguir a Él. Vamos a concluir este asunto en relación a esta lucha que no tenemos contra carne y sangre, pero está la oposición también de los incrédulos y está la oposición de los creyentes, y este asunto que sí tenemos lucha contra un montón de huestes, principados, potestades, y que hay esta lucha personal también, pero aparte de la lucha colectiva, tenemos esta lucha personal. Vamos a concluir este asunto. El siguiente domingo continuaremos con esta jerarquía, por así decirlo, aunque no era el propósito de Pablo. Conclusiones. Son varias, son 6 conclusiones. Primera, en este mundo que nos toca vivir es el lugar donde opera estas fuerzas del mal. No creas que estas fuerzas del mal están allá solamente en las regiones celestiales. Sí, celestes, allá hay una lucha que no vemos, pero en este mundo también hay una lucha. El mal no solo está en ciertos lugares oscuros de este mundo, no solamente está en los bares o en aquellos lugares de la noche, no. No necesitas, mi hermano y mi hermana, ir a una sesión de brujería para descubrir estos poderes, sino que estos están activos en todas las posiciones de nuestra sociedad. Ojo, incluso dentro de la iglesia, porque hay muchos que siembran cizaña dentro del trigo. Y esto no se hace desde afuera, sino que eso se hace desde adentro de la iglesia. Es por eso que en este siglo se caracteriza por las tinieblas, la oscuridad, la ignorancia, el pecado. Así que nos tocó vivir en este mundo y aquí es donde opera estas fuerzas del mal. ¿Estés consciente o no seas consciente de eso? Número 2, hermanos, son huestes de maldad. No es solo el diablo. No es, tenemos una lucha con el diablo. Sí, claro que sí. Ese anda como león rugiente. Pero no solamente. Son huestes, son potestades, son principados y son temibles, mi hermano. Y hay una variedad de cosas que hacen para estorbar y estropear la obra de Cristo en tu vida y en mi vida. No solamente tienes una pelea contra este diablo, tenemos una pelea, una lucha con todas estas huestes, con estas potestades. Tercera conclusión. Hermanos, estas huestes son espirituales, no son carnales ni visibles. Peleamos contra unas huestes que no se ven y solo nuestro Dios puede proporcionarnos lo necesario para poder pelear, como dice Hebreos, como viendo al invisible, aquel que es poderoso en batalla y que va con nosotros. Número 4, conclusión. Estas fuerzas están
en las regiones celestes también. Efesios 1:20, y está en Efesios estamos viendo esta carta de Efesios en esta porción, dice lo siguiente: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y esta frase la utiliza refiriéndose al Señor Jesucristo. Jesucristo está sentado en los lugares celestiales. Pero fíjate Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es, Él está hablando ahora de nosotros. Tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús si has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Número 5, conclusión número 5. Estamos en una posición de librar batalla contra nuestro enemigo. El no creyente no, mi hermano. El no creyente no puede pelear porque él no está sentado en estos lugares celestiales y no entiende nada de estas cosas. Si tú y yo estamos siendo fortalecidos en Dios y en el poder de su fuerza, entonces podemos librar esta batalla contra nuestros enemigos, porque solo los que están sentados en estos lugares celestiales, a la medida que estamos nosotros pegados a Cristo, es como podemos pelear esta batalla. Y la número 6, la conclusión número 6, hermanos, hemos de luchar contra estas fuerzas. No tenemos lucha contra sangre y carne. Hay oposición, como ya lo dije, de personas, tanto creyentes como no creyentes, sino que tenemos que luchar contra principados también, contra potestades. Libramos una batalla, mi hermano, como ejército. Debemos de ser solidarios unos a otros. Debemos pelear unos por los otros también. Debemos ayudarnos mutuamente. Debemos orar uno por los otros. Debemos intentar cubrirnos en medio de la batalla como hermanos en Cristo Jesús. Mi hermano y mi hermana, en medio de esta pelea, que el Señor nos dé la fuerza necesaria, porque Él es el único que puede fortalecernos. Nos toca a nosotros pelear esta batalla. Hay una realidad espiritual, hay un mundo que nos vigila, unas huestes de maldad que buscan estorbarte, que buscan estar ahí impidiendo que la obra del Señor crezca en tu vida. Solamente mantente firme en el Señor. Usa lo que Dios te ha dado, que es la armadura de Dios, toda la armadura de Dios, y entonces estaremos listos para pelear y salir vencedores. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos ayuda a entender estas realidades, aunque posiblemente habrá algunas preguntas que tú no vas a contestar, y porque no es el propósito, Señor. Tu propósito es que tu pueblo esté siempre velando, que tu pueblo siempre esté preparado para estar peleando en medio de esta batalla contra estas huestes. Pero solamente eso lo podremos hacer si estamos utilizando las armas, la armadura, toda la armadura que tú nos das, Señor. Ayúdanos si hay una oposición de personas incrédulas a nuestra vida como creyentes. Ayúdanos a poder rescatarlos de este enemigo y poder mostrarles el evangelio. Ayúdanos a que si hay creyentes apáticos, insensibles a estas verdades, Padre,
amarlos y a enseñarles que solamente en ti está la vida eterna y que tú vivifiques a estas personas. Ayúdanos como pueblo a seguir adelante. Toda la gloria y toda la honra sea para ti siempre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bendiciones, mi hermano.